Infiltrados por Top Latina. La nueva juramentación del segundo periodo del presidente Luis Abinader se realice en el Teatro Nacional, no en la Asamblea Nacional como regularmente ha estado dispuesto. Esto desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien es el vicepresidente de la Asamblea Nacional en este momento, si se reuniese, hoy como se va a reunir el 16 de agosto, es que en la Asamblea Nacional se hace en el salón de la Asamblea Nacional, por diferentes cuestiones. Y es increíble que a esta altura de juego tengamos que explicar por qué la Asamblea Nacional debe reunirse en el lugar dispuesto de la Asamblea Nacional. Primero, por el fuero legislativo. La Asamblea Nacional es un edificio al cual no pueden entrar ni policías ni militares que no trabajen directamente para la Asamblea, para el Senado de la República, para la Cámara de Diputados y que no responden directamente al presidente de la República. Aquellos que trabajan en estas instituciones gozan de la misma descentralización que goza el Congreso. Que la Constitución de la República Dominicana establece en diferentes articulados cómo se va a reunir y qué va a hacer la Asamblea Nacional. Y que el 16 de agosto la Asamblea Nacional tiene que hacer otras cosas, además de juramentar al presidente. Entonces, vamos a mover también las reuniones que tienen que hacer, las reuniones donde se hacen las elecciones de los bufetes directivos de cada una de las cámaras. O sea que la Cámara de Diputados tendrá que irse al Teatro Nacional a elegir su bufete directivo. El Senado de la República tendrá que irse al Teatro Nacional a elegir su bufete directivo. No creo que esa sea la solución. Mucho menos cuando hablamos también del artículo 91 de la Constitución y el artículo 121. Ahora, sobre dónde se reúne la Asamblea Nacional. El artículo 118 establece claramente que las cámaras se reunirán por separado, salvo cuando haya Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, ¿dónde está? En el Congreso de la República Dominicana. No entiendo cuál es la necesidad de símbolos tan importantes como es la toma de posesión en el Congreso Nacional se quieran poner en juego. De hecho, la Constitución establece claramente lo que pasa si el presidente no se presenta al Congreso Nacional. Que la juramentación del presidente de la República, si se diera fuera del Congreso Nacional, podría sin ningún problema ser vetada por el Tribunal Constitucional y establecer que no se hizo acorde con la Constitución. Porque es que la misma Constitución establece que el único momento en el que el Congreso no se va a reunir en el Congreso es cuando existe un desastre natural que impida que se reúnan, ¿dónde? En el Congreso, donde está el fuero, donde existe la seguridad, donde están las oficinas de los legisladores. Y si esto es una reunión del Congreso para juramentar al presidente, ¿dónde debe reunirse el Congreso salvo desastres naturales o cualquier situación que lo impida? En el Congreso Nacional. Si el presidente no se presenta al Congreso, como lo establece el artículo 126 de la Constitución de la República, el Congreso juramenta al vicepresidente. Es así de simple. Y si el vicepresidente no está ahí, el Congreso juramenta al presidente de la Suprema. Así que, presidente, cuídese, vaya al Congreso, reduzca el público. Procure no querer hacer un acto de que en el Teatro Nacional, que imagino que para estar en el Teatro Nacional harán un intro, bailarán personas, ¿verdad? Habrá un despliegue de arte. Imagino que será por eso por lo cual lo quieren hacer en un escenario
distinto al escenario que establece la Constitución de la República. Disparar la bala de O salud. porque quizás en el Teatro Nacional tienen la posibilidad de invitar a más personas, porque tiene más asientos. Y porque en esta ocasión querrán invitar a más prensa porque el presidente quiere hacer algo específico el día de su juramentación. Pero bajo ninguna circunstancia se debe violentar la Constitución de la República queriendo llevar la Asamblea Nacional a un lugar donde no está dispuesto en la Constitución. Simplemente porque hay símbolos que no se ponen en riesgo. Simplemente porque hay cosas que están bien y no se tocan. Dice el presidente de la Cámara de Diputados el día de hoy que esa solicitud se conocerá en la próxima reunión del Congreso. En esa reunión se tomará en consideración lo del cambio de la Asamblea, porque eso va a conllevar un total cambio de todo. O sea, imagínense ustedes que en ese momento el Teatro Nacional se convertiría en la Asamblea Nacional y por ende en el Congreso. Debería ser tomado totalmente por la seguridad del Congreso Nacional. Y ningún empleado del Teatro Nacional podrá pernoctar ahí. Pero ninguna seguridad del Teatro Nacional podrá pernoctar ahí. Pero ¿qué sucede también? Es que el Congreso, yo una vez cometí un grave error, por desconocimiento, claro. Invité a un gran amigo, en un tiempo que yo trabajé en el Congreso, invité a un gran amigo a ver una sesión. Ya lo invité a mi oficina, él vino a mi oficina. Era un coronel de la Fuerza Aérea y fue uniformado. Y no hay ningún problema con que esté uniformado en el Congreso, pero sí en la Asamblea. Y cuando yo lo llevé a ver la Asamblea, que subió arriba, ahí estaba Alfredo Pacheco, abajo presidiendo esa Asamblea, e inmediatamente hizo señas hacia arriba, porque ese sí que se conoce bien los protocolos. Y estoy hablando de que era un coronel que estaba conmigo ahí arriba. Pues una segundo teniente le dio la orden al coronel de que saliera de la Asamblea. Una segundo teniente, 3 rangos más para abajo, 4 rangos más para abajo, perdón, le dio la orden de que saliera del Congreso. ¿Saben por qué? Porque dentro de la Asamblea ese coronel no era coronel. Así declara en la Constitución de la República. Sí. Repito, en ese momento, dentro de la Asamblea, ese coronel no era coronel, mientras que la segundo teniente sí era segundo teniente. Y eso se hace para evitar que miembros del ejército, de la policía, de la armada o de cualquier otra institución castrense generen presiones en el Congreso para las votaciones. Que el Poder Ejecutivo, para que sea totalmente independiente del Legislativo, no incida en las decisiones del Congreso. Y recordemos que ese momento de la juramentación es un momento solemne. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Ahora, hacemos la propuesta. Presidente, haga su juramentación en el Congreso. Y luego váyase al Teatro Nacional y haga un acto post juramentación en el que usted haga todas las presentaciones artísticas, si eso es lo que viene, si eso es lo que quiere hacer, con los invitados que usted quiera tener y que vayan los congresistas que quieran ir. Que vayan los que pretendan asistir a ese acto ya del Poder Ejecutivo. Pero el Poder Ejecutivo no puede mover la Asamblea Nacional del lugar. El Poder Ejecutivo no tiene la facultad de trasladar la Asamblea Nacional. Solamente la Asamblea gobierna la Asamblea. Y si esto no lo saben, los abogados que asisten y cooperan en el Poder Ejecutivo,
qué miedo. Porque los mejores constitucionalistas del país siempre han estado a la disposición del Ejecutivo, nunca del Congreso. Y en este momento, la mayoría son empleados del Poder Ejecutivo. Y si ellos son los que le han dicho al presidente que no hay problema de mover la asamblea del lugar, repito, qué miedo. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Infiltrados por Top Latina.